Mis amados hermanos, gracias a Dios por esta noche que tenemos para estudiar su palabra. Continuamos con nuestro estudio de Efesios. Estamos en el capítulo 6 ya de Efesios. Y recuerden que este estudio ustedes lo pueden revisar, las lecciones anteriores en nuestra página de IGB Cuenca, como también en el canal de YouTube de IGB Cuenca. Y revisarlas a su tiempo, ¿no? Y compartir con otras personas. Si necesita los materiales, usted puede también escribirme y yo le puedo indicar lo que procede para que tenga los materiales, ¿ok? Permítame hacer una oración y empezamos en esta noche. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, que nos abras los ojos, que podamos aprender de ti, que tu Espíritu Santo nos permita ver y nos capacite para vivir la vida en el poder tuyo, Señor. En Cristo Jesús oro. Amén. Mis amados hermanos, hoy llegamos al capítulo 6 de Efesios y quisiera que veamos nuevamente los versículos del 1 hasta el 4 y ya revisamos los primeros versículos del 1 al 3 referente a los hijos, pero quisiera hoy día enfocarme en la parte para los padres. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a leer también los versículos que siguen, que está referente a los empleados y los empleadores, o en el tiempo en el que fue escrita esta carta, los amos y los siervos, los esclavos. Dice aquí: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Hasta aquí esta sección que empezó en el capítulo 4, ¿sí? En el verso 17, donde Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si este es un mandato de parte de el Señor para la iglesia, para los creyentes. Recuerden, la iglesia no es el edificio, sino la iglesia es el grupo de creyentes nacidos de nuevo que tiene el Espíritu Santo, que se reúne en un lugar específico. De eso habla la iglesia local. La iglesia universal es todos los creyentes a través de todo el mundo. Pero esta parte dice: esto digo y requiero en el Señor. Y nosotros vimos que en el capítulo 5 y en el versículo 18 en adelante va a hablar acerca de cómo vivir o cómo se demanda, se espera que se viva la vida cristiana, o que se comporte el creyente, eh, eh, reflejando a Jesucristo. Pero esto solamente es posible por el Espíritu Santo guiando nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones a hacer su voluntad. ¿Cómo? Solamente por la obra de Él, por quienes somos en Cristo Jesús. Por eso tan importante los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, donde nos muestran nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Él. Lejos de lo que somos,
de ver la vida a la luz de la verdad, de una confianza, de un descanso en la palabra de Dios, esto es imposible. Es solamente por el poder de Dios. Sí, entonces llegamos a un punto en este momento en el cual se dirige a los padres. Ya hablamos en el estudio anterior sobre los hijos, pero ahora nos toca hablar sobre los padres. Y el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuán, cuán grave es ver en hogares cristianos o en hogares donde los padres ven a sus hijos que por, no sé, se desesperan al verles en su rebeldía, ¿sí? El mandato de Dios para los creyentes que dependen en el Espíritu Santo es que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿cómo es que puede esto pasar? Y la verdad es que Pablo lo que está haciendo en este momento se está dirigiendo a padres, mostrándoles la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo para criar a sus hijos en el amor del Señor. Es el, el término criar tiene también que ver con discipular. Sí, y si nosotros vemos esto también, tenemos una oportunidad de ver a nuestros hijos como personas a las cuales Dios quiere darse a conocer, quiere que le conozcan y que tienen su personalidad, su mente, que son pecadores, que necesitan al Señor. Y, y para nosotros nos toca ver la vida a la luz de cómo Dios les ve a nuestros hijos. Porque si nosotros les vemos en sus comportamientos, en sus berrinches, y no vemos al Señor aquí, la tarea de padres es una tarea imposible, ¿sí? Lo que Dios está pidiendo aquí es no algo que se debe hacer en nuestras fuerzas. Más bien, cuando hacemos esto en nuestras fuerzas, es decir, por nuestro intelecto o por nuestra propia sabiduría, alejados de Dios, sí, los hijos justamente van a hacer lo opuesto a lo que les pedimos, y es decir, rebeldes, motivarlos a ira. La ira es una de las, uno de los productos o de las obras de la carne que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 5 y el verso 19, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eh, eh, sí, ¿cómo hacer esto? Cuando nosotros también estamos en la carne por la manera en cómo tratamos a nuestros hijos, motivamos a ellos a que hagan lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por no depender en el Señor, actuamos de esa manera, lo único que vamos a promover es que nuestros hijos actúen en rebeldía contra el Señor. Ahora, no se trata de ser blando o no tener firmeza en las cosas que se dicen, sino más bien de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, miren lo que dice Efesios capítulo 5 y el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ese sed llenos del Espíritu habla de controlados por Él,
de ver la vida a la luz de las Escrituras, de tener una mente renovada ah, eh, por la palabra de Dios. Miren Efesios 4 y el verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese despojaos tiene que ver con nuestra manera de comportarnos aquí en la tierra, es decir, de por fe estar caminando en nuestra nueva posición en Cristo. Sí, recuerden Efesios 4:17 dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esa vanidad de su mente es totalmente ajenos de Dios, en oscuridad, eh, sin Cristo. Pero nosotros ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ya hemos resucitado, ahora es la vida de Jesucristo que reproduce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es Él el que va a amar a nuestros hijos, porque solamente al depender en Él puede amarles de la manera que demostrarles gracia, o sea, amándoles sin ver su comportamiento, sino más bien amarles porque Dios les ama, sí, por gracia, no por lo que se merecen, sino porque Dios es así. Y nosotros tenemos una oportunidad tremenda de también experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas al ver que Él nos ama a nosotros de esa manera y de esa manera amar a nuestros hijos. Sí, quiero mostrarles algo que nuestro estudio de Efesios para creyentes en crecimiento nos puede ayudar de una manera buena y voy a compartirles por un momento a ustedes, si es que ustedes tienen este estudio, está en la página 40 y es el literal J. Entonces dice aquí, de otro modo les responderemos en la carne, lo cual muchas veces activa la carne de ellos, causándoles enojo y amargura. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, en lugar de responder o de guiar a nuestros hijos al Señor, y estamos nosotros andando en la carne, en lugar de promover que ellos estén tranquilos y vean su necesidad de Jesucristo, lo único que vamos a promover es agitar o enardecer su ira, em, que anden en la carne, en lugar de ver su necesidad y decir, Señor, te necesito porque no puedo de otra manera. Por ejemplo, em, a veces por nuestra naturaleza pecaminosa, tratamos de tener todo en control. Y al estar en todo en control, sobreprotegemos a nuestros hijos y no les damos la libertad para que ellos experimenten su necesidad de Cristo o que vean que son pecadores. Pero por esa razón, dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo que está viciado conforme a sus deseos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto es posible al creer, al conocer las escrituras, al ver lo que Él dice, al ver su palabra y creerla. Él renueva nuestra mente, la palabra nos limpia, nos deja ver las cosas como Él las ve diariamente. O sea, ya estamos limpios, pero diariamente al conocer de Él, al estudiar su palabra, al caminar, eh, eh, buscando una dependencia en Él, tiene que ver con una manera de pensar renovada. Sí, ya no en tinieblas, ya no en la vida de la carne, sino en nuestra vida, en Cristo Jesús, la vida resucitada que tenemos en Él.
Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Ese vestíos tiene algo práctico, algo diario, algo que se demuestre en nuestras obras, en lo que hacemos. Y aquí específicamente en cuanto a nuestros hijos. Entonces, les leo este párrafo. Dice, los padres que son sobreprotectores, los padres que no les permiten a sus hijos la libertad de fallar, los que son impacientes, demandantes y hablan sin cuidado y duramente en vez de amorosamente y con cuidado, los que los amenazan y atemorizan, siendo severos en sus castigos, todos ellos provocarán a ir a sus hijos en vez de provocarlos a amar y hacer las buenas obras. Ahora, recuerde, no se trata de, de, de tener un ejército o, o de que ellos nos hagan caso por estar aterrorizados de nosotros, sino demostrarles que necesitan al Señor, que la única manera de hacer lo mejor para ellos en esta vida es al conocer al Señor. Sí, el legado más grande que un padre puede dar a su hijo aquí en esta tierra es ese, es que conozca al Señor y aquí hay mucho más, ¿sí? Este término conocer es mucho más amplio que simplemente que sepa de algo, que haya escuchado de Dios, sino tiene que ver con un conocimiento íntimo, con que pueda experimentar a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en su vida. Nuestros hijos necesitan de eso, no necesitan tanto de simplemente una religiosidad, ¿sí? La disciplina, que es algo eh, formativo, no punitivo, porque Dios lo que hace con el creyente es que disciplina a sus hijos. Y otra vez, no es algo punitivo porque el castigo que nosotros nos lo merecíamos lo recibió Jesucristo, sino la disciplina que Dios da para sus hijos tiene que ver con traerles hacia Él. Y de eso tiene que ver la disciplina hacia nuestros hijos, es mostrarles cuánto le necesitan al Señor. Sí. Am, Hace una semana estaba conversando con un amigo que ya sus hijos están terminando la secundaria, el uno ya va a la universidad y yo pues estoy con mi hija, la una de 3 años y la otra de 4 meses. Eh, pero en cierto sentido, ambos tenemos la misma necesidad, ¿no? De depender en el Espíritu Santo para guiar a nuestros hijos al Señor. A veces nosotros, los padres, nos enfocamos demasiado en la parte externa, eh, en su conducta en vez de su parte interna, su necesidad del Señor. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, tanto nosotros como padres, ver al Señor de esa manera, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso tiene que ver con una vida de dependencia en Él. ¿Sí? Miren conmigo, mis amados hermanos, en Hebreos capítulo 10 y el verso 19. Ahora, recuerde, esta sección no tiene como propósito hacer hombres religiosos. Es solamente posible para un creyente nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia de Jesucristo. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede hacer esto. Puede hacerlo de una manera religiosa y va a fracasar. La única manera de hacerlo es en el poder del Señor, en dependencia del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados, guiados por Él.
Y dice aquí en Hebreos capítulo 10 y el verso 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz, abrió un camino para tener acceso al Padre, pero no solamente algo lejano o algo esporádico, sino un acceso directo, una entrada a Cristo, a Dios, completa, sin nada que nos impida hablar con Él, porque estamos ya limpios por la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. Ahora somos de Él, ahora somos hijos, ahora estamos libres para hacer su voluntad aquí en esta tierra, en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Y ya no más depender en la carne, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y ahora nosotros hemos resucitado para servirle a Él. ¿Sí? La mayor parte de veces nos quedamos nosotros en la parte de que hemos muerto. Sí, hemos muerto juntamente con Cristo, ya el hombre viejo fue crucificado, pero no vemos lo que ahora somos en Él. Por ejemplo, miren en Romanos capítulo 6 y veamos lo que dice eh, el, el versículo, los versículos que continúan, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es una parte. Hemos muerto, ya no somos más esclavos del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, declarado justo. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él. Y ese que también viviremos es que hemos resucitado juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y así es como nosotros debemos considerarnos al cuidar a nuestros hijos. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces la sobreprotección o el andar en la carne, tratar de que se comporten bien solamente porque eso nos ofende o no nos gusta, y no ver a Cristo Jesús obrando en sus vidas o dependiendo nosotros en el Espíritu Santo para disciplinar a nuestros hijos, lo que causamos en nuestros hijos es una rebeldía, ¿sí? Entonces, no se trata, hermanos, de provocar a nuestros hijos a ira, sino más bien de motivarles a amar al Señor. ¿Cómo puede pasar esto? Solamente al depender en Él, compartiéndoles que necesitan al Señor, no solamente de palabras, sino dejándoles que ellos vean que son pecadores, dejándoles que ellos fracasen. Sí, no me malentienda, ningún padre quiere que su hijo fracase, pero lo que, lo que todo padre que depende del Espíritu Santo va a querer es que sus hijos le conozcan profundamente al Señor para que dependan en Él para hacer su voluntad aquí en esta tierra. ¿Sí? Eso debería ser el deseo de cada uno de nosotros. ¿Sí? El éxito a la luz de las escrituras no se mide en cuanto a una parte externa, sino a la dependencia en Dios aquí en esta tierra. Sí, porque solamente Dios no les va a dejar a nuestros hijos en ningún momento
Y solamente Él les puede guiar a tomar buenas decisiones, aun cuando están lejos de nosotros. Sí, nosotros quisiéramos tenerles bajo nuestras alas o nuestro abrigo todo el tiempo, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos le conozcan a Él, para que dependan en Él, ¿sí? Y la sobreprotección lo único que va a hacer es motivarles a que anden en la carne, a nuestros hijos, a que se rebelen, a que no quieran con Dios. Sí, es mejor confiar en Él. Y al conversar con este amigo la semana pasada, también su hijo estaba saliendo de la casa para ir a la universidad y, y decía, por varios años ya me di cuenta que era imposible para mí el tratar de controlar su vida, sino más bien confiar en el Señor y motivarle a que Él le conozca al Señor. Y él pudo ver algunas oportunidades en las cuales Dios estuvo obrando en su hijo y su hijo decía, yo quiero estudiar, quiero conocer del Señor y saber que ahora que está solo, o sea, fuera de la casa de sus padres, el único que no le deja es el Señor. Para nosotros, hermanos amados, esto es solamente posible en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Por esa razón, acuérdense lo que estamos viendo en esta sección. Regresen conmigo a Efesios capítulo 5, donde dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y someteos unos a otros en el temor del Señor. Habla de andar en armonía. La armonía entre padres e hijos es solamente posible cuando Él está dirigiendo, cuando Él está controlando nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Si Él va a promover esto en nuestros hijos, entonces, nuevamente, vean conmigo lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme, sin fluctuar, sin fluctuar, mantengamos firme, sin fluctuar, la posición, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esa es la tarea de los padres. Sí, dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos tanto más em, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esto nos toca a cada uno de nosotros, principalmente ahora porque al estar tanto tiempo lejos de la iglesia, lejos de la comunión entre los hermanos, em, afecta a nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros caminar delante del Señor, vernos a nosotros conocer de Él, vernos a nosotros que a través de las debilidades, nuestra esperanza es Él. Sí, hermano, padres, yo sé que por temor a la pandemia, muchos se han quedado alejados de la comunión con otros hermanos en el contexto de la iglesia, pero no hagan eso, ¿sí? O si es por una comodidad carnal, regresemos al Señor, mirándole a Él, sabiendo que nuestra esperanza está en Él.
Y sí, necesitamos la comunión con los hermanos, con la iglesia, porque también eso motiva a nuestros hijos a conocerle al Señor. El dejar de congregarnos no es bueno. Sí, necesitamos vernos, necesitamos compartir los unos con los otros y nuestros hijos añoran esto. Sí, como los muchachos pasan mucho tiempo con otras personas que no le conocen al Señor. Sí, cómo motivar a nuestros hijos para las buenas obras, pues nos toca a nosotros mismos depender en el Espíritu Santo, porque si no vamos a provocarles la ira. Sí, y ahí, eh, eh, ahí es muy difícil lo que estamos, al nosotros andar en la carne, lo único que provocamos con nuestros hijos es que hagan lo mismo. Por eso dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No tiene solamente como pincharles, sino cuando nosotros no consideramos al Señor en nuestras vidas, y no valoramos lo que Él valora, no valoramos la iglesia, no valoramos la comunión diaria con Él, no valoramos la comunión con los hermanos. Al hacer eso, lo que estamos haciendo, estamos provocando a ir a nuestros hijos. Y en vez de amarles, les estamos haciendo un daño. Sí, acuérdense, no se trata simplemente de que aparentemente actúen o tengan comportamientos aceptables delante de la sociedad, sino que le conozcan al Señor. Él cuando dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, tiene que ver con motivarnos a amar al Señor y eso solamente es posible por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos guía a la verdad, solo el Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad de Dios y solamente a través de Él es que el Espíritu Santo abre los ojos, tanto nuestros como de nuestros hijos, para conocer nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? Cuán importante esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, no podemos perder ni una sola oportunidad para confiar en nuestro Señor, porque nuestros hijos crecen muy rápido, ¿sí? Y nos hace ponernos a nosotros de rodillas, porque no sabemos qué hacer en nuestras fuerzas. Pero al verle a Él, tenemos esperanza. Descansa en el Señor, confía en Él, crece en el conocimiento del Señor, depende en el Espíritu Santo y Él va a amar a tus hijos. Por ejemplo, miren lo que dice aquí en nuestro estudio. Dice, mientras los padres crecen en la gracia y conocimiento de Cristo y son llenados por el Espíritu con la vida de Cristo, el Espíritu Santo los capacitará para ser un buen ejemplo a seguir para sus hijos. También el Espíritu Santo es quien nos capacitará diariamente para enseñarlos y alentarlos con la verdad de la palabra de Dios. Sin una comunión nuestra con el Señor, lo único que vamos a provocar con nuestros hijos es a ira, ¿sí? A una rebeldía. Entonces, tanto padres como madres, todos nosotros necesitamos una dependencia en el Espíritu Santo, quien nos capacita, nos enseña para poder enseñar a nuestros hijos y mostrarles que le necesitan al Señor. Cuando caminamos de nosotros en la carne, o sea, en dependencia de la carne, lo único que hacemos es empujar a nuestros hijos más lejos del Señor. Y si usted está haciendo esto y se da cuenta de eso, es mejor parar, arrepentirse, que quiere decir cambiar su manera de pensar y ver las cosas como Dios ve. Es decir, en confianza y descanso en Él, por quienes somos en Cristo Jesús, por una vida en dependencia de Él, no por nuestras obras, no por nuestra sabiduría humana, sino por el poder de Él. Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo de estudio. Si tienen ustedes preguntas o comentarios, por favor háganlo.
y pueden compartir este estudio con otras personas también. Un abrazo, hermanos amados. Chao.